Ya. Entonces, vamos a hacer lo que es el tema de dureza, ¿sí? Por favor, silencien todos sus micrófonos. Ahora ya si quieren pueden apagar sus cámaras. Bien. Igual ya le tomé foto a todito lo que estaban con cámara prendida. Ay, pongan presente, ¿sí? No es que valga, no vale. Para mí no vale si asisten o no, depende de cada uno, ¿no? Pero a veces hay personas que le faltan, ¿no? Un puntingo, digamos, ¿y por qué no ayudarlo si le puso interés a la materia? ¿Ya? Así que pongan presente, por favor, chicos. Ojo, eso no les resta para nada. Ya. Bien. Entonces, dureza. ¿Qué es la dureza, chicos? La dureza es la resistencia de los materiales a una deformación plástica. Dicho de otra manera, es la capacidad que tienen los materiales de oponerse a las alteraciones físicas. Y bien, ¿cuáles llegan a ser estas alteraciones físicas? Estas alteraciones físicas son la penetración, perforación o el rayado. Si hablamos de lo que es la perforación, pues hace referencia a cuando el penetrador es lo que estoy señalando, bien, es introducido con cierta fuerza, con cierta presión sobre una determinada superficie. Esta superficie es la cual nosotros queremos determinar su dureza. Hay también varias escalas de dureza. Estas escalas son las siguientes. Hay las escalas usadas para rayados, escalas usadas para rayados y las escalas usadas para penetración. Lo que viene a ser las escalas usadas para rayados es la escala de Mohs. Esta escala de Mohs o la escala usada para rayados define lo que es la dureza de acuerdo a lo fácil que es rayar los minerales. Ahora, otro concepto con palabras más técnicas, porque he visto que la ingeniera a varios le corregía, ¿no? Por hablar así como que palabras ordinarias, se puede decir, ¿no? Para que uno lo hace para que se entienda mejor, ¿no? Pero tal vez no es del agrado de la ingeniera. Bien, entonces otro término puede ser que esta escala mide la resistencia mecánica de los materiales al rayado. Bien, por ejemplo, entre los más blandos están lo que es el talco y el yeso. El talco, que se puede rayar fácilmente con la uña, al igual que el yeso, aunque el yeso se sabe, ¿no? Es más duro, mucho más duro que el talco. Ahora nos vamos al otro extremo, a los minerales más duros. Entre estos está lo que es el corindón y lo que es el diamante. El corindón solo puede ser rayado con un diamante. Y en cuanto al diamante, el diamante pues es el mineral natural más duro. Bien, ustedes ya averiguarán la dureza de cada uno de estos y no sé si tienen el PDF o documento de esto. Yo creo que la ingeniera se lo pasó, ¿no? ¿Me confirman? Sí, lo tenemos en la plataforma. Hay una lista, son unos 10 creo, si no me equivoco. Bien, aquí yo solo estoy mencionando lo que desde los más blandos hasta los más duros. Y ustedes ya tienen que investigar lo que es su dureza de cada uno de ellos, ¿sí? Puede que entre al examen. Y por otra parte, tenemos lo que es la escala usada para la penetración. Aquí hay varias. Está la escala Nu, Rossi, Walshore, Webster, bien, pero las que más resaltan y además la ingeniera toma en cuenta es la escala de Brinell o Brinell, no sé cómo ustedes quieran mencionarlo, Vickers y Rockwell. Hoy día nosotros vamos a enfocarnos
en lo que es la escala de Brinell, ¿sí? Bien, ahora, ¿en qué consiste los métodos de medición de los diferentes tipos de dureza, ¿no? Como ser Brinell, Vickers, Rowells, etcétera? ¿En qué consiste? Estos ensayos de dureza consisten en presionar un penetrador o punta de geometría sobre la superficie de un material el cual se quiere determinar su dureza. Bien, como les decía, estos penetradores, que también se lo conoce con el nombre de indentadores, estos pueden ser en forma de esfera, bien, en forma esférica, o también pueden estar en forma de cono, en forma de pirámide, ¿sí? Poseer una geometría especial, como la que pueden observar acá, ¿bien? Entonces, de estas diferentes formas es que se encuentran los penetradores o indentadores. Ahora, estos ensayos de dureza, Brinell, Vickers, Rowells, esto aplica a los tres, ¿bien? Poseen ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? Bien. Se dice que los ensayos de dureza, y en este caso vamos a decir Brinell porque nos estamos enfocando en lo que es la dureza Brinell, se dice que es científica, es una de las características, que es científica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener un valor. Vamos a decir, por ejemplo, el aluminio. Ya la dureza del aluminio es de entre 25 a 30 hard Brinell, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un valor, 25 o 30. Estamos leyendo un valor, ¿bien? Ahora, mecánico. ¿Por qué es mecánico, Paola? ¿Por qué es mecánico? No, esto no hace más que, hace referencia a la dureza, ¿sí? Hace referencia a la dureza. Yo les había dicho que cualquier material se resiste a ser deformado, ¿bien? Y eso es la dureza, eso es la resistencia mecánica, ¿bien? Ahora, destructivo, ¿por qué? Es otra característica. Resulta que este penetrador, ya sea en forma esférica, ya sea en forma de pirámide, en forma de cono, cualquiera de las formas que posea, este penetrador va a dañar una superficie, va a dañar la superficie del material el cual nosotros queremos determinar la dureza. Entonces, por esa razón es destructivo. Este penetrador va a introducirse o va a dañar esta superficie para de esta manera poder determinar la dureza de la misma. Y por otra parte, dice que es estático. ¿Estático por qué? Porque se aplica una fuerza lenta, bien lenta. ¿Esto para qué? Para no obtener datos erróneos de la medida, ¿bien? Se aplica una fuerza lenta y esto de manera lenta va bajando hasta introducirse en esta superficie. Bien. Ahora, ¿qué es el ensayo de dureza Brinell? ¿Qué es el ensayo de dureza Brinell? Resulta que esta es una propiedad inversamente proporcional al tamaño de la huella que deja el penetrador en un determinado material. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí donde lo explico. Aquí, ya. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea el tamaño de esta huella, bien, lo que estoy remarcando llega a ser la huella que deja el penetrador. Mientras mayor sea el tamaño de esta huella, menor será la dureza de la superficie en estudio, o viceversa, ¿no? Reitero nuevamente, ¿qué quiere decir? Que mientras mayor sea el diámetro
de esta huella quiere decir que la dureza de este material es menor. Y es obvio, ¿no? Porque si esta esfera, este indentador, logra ingresar casi todo, o sea, casi toda esta esfera, logra ingresar a esta superficie. ¿Por qué logra ingresar? Porque este material, el cual se está analizando, no tiene no es de dureza considerable, ¿no? Entonces es lógico, ¿no? Mientras mayor sea la huella de esta huella, perdón, mientras mayor sea el área de esta huella, quiere decir que menor va a ser la dureza del material que se está analizando, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver unos conceptos básicos. Estos son la máquina de ensayo, ¿bien? ¿Qué viene a ser la máquina de ensayo? La máquina de ensayo, pues, es donde se realiza la práctica para lograr determinar la dureza de un material. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las partes de esta máquina de ensayo? Bien. Aquí tenemos lo que es un dial. A ver, anotar. Ya. Aquí tenemos lo que es un dial. ¿Qué es un dial? Resulta que este consta de varias escalas de diferentes colores. Esto nos ayuda a identificar los diferentes tipos de ensayo. En este caso vamos a hacer como una máquina de ensayo para dureza Rowell. ¿Y qué me indica esto? Resulta que este dial posee una escala Rowell B, que es de color rojo, y otra escala de Rowell C, que es de color negro. Bien, aquí vamos a verlo mejor esto. Aquí está de lo que les hablo. Para poder identificar mejor las diferentes escalas, esto está diferenciado por colores. Bien, ese es el dial. Es una especie de relojímetro, más o menos así, ¿no? Y se encuentra en la parte superior de esta máquina. Ahora, por otra parte tenemos lo que es el montaje del identador. El identador, bien, es sinónimo de penetrador, es sinónimo de bola. El identador es lo que va a penetrar o lo que va a dañar la superficie a analizar, ¿sí? Este puede tener, reitero nuevamente, forma esférica, en forma de cono, pirámide, bien. El montaje del identador es donde se va a colocar precisamente el identador. El identador es el penetrador, ¿sí? Aquí está el penetrador o identador, ¿bien? ¿Qué es esto? En un ensayo de dureza, y bueno, aquí no se ve tan bien, ¿no? Pero más o menos está por esta partecita. ¿Qué es un penetrador o identador? Decía, en un ensayo de dureza, pueda presentarse, reitero nuevamente, en forma esférica, cono, pirámide, etc. Y los materiales por el cual estos están elaborados pueden ser acero templado, carburo de tungsteno, entre otros. ¿Y cuál es la función de este identador? Pues simple, es penetrar una pieza para hacerle una huella. De tal manera, tener una indicación, una base, para saber si este material es blando o duro. Nada más. Por otra parte, se tiene el yunque. El yunque para pieza ensayar. ¿Qué es eso? Resulta que este sirve para situar la pieza o muestra de la cual se requiere determinar la dureza. Existen varios tipos. Esto va a ser según la forma de la pieza. El yunque se encuentra en esta partecita de acá. La flechita igual lo está señalando. Por otra parte tenemos lo que es la prensa vertical. La prensa vertical es esto de acá.
Resulta que este acerca el yunque conjuntamente con la probeta, la muestra o la pieza al indentador. El indentador, no se olviden que es el penetrador, ¿sí? Reitero nuevamente, esta prensa vertical tiene la función de acercar el yunque conjuntamente con la probeta o la muestra al indentador para que de esta manera el indentador pueda penetrar la pieza y así determinar la dureza. Por otra parte, se tiene lo que es la placa de precarga. Bien, la placa de precarga se encuentra acá. Resulta que este activa la precarga necesaria ¿para qué? Para que el penetrador se dirija hacia abajo con cierta presión. Al manipular esta placa de recarga, que también es una palanca, lo que es el indentador empieza a dirigirse hacia abajo con cierta presión. Por otra parte, tenemos lo que es el sistema de pesas. En algunas máquinas este sistema de pesas se encuentra en la parte trasera y en otras en el costado, como pueden observar acá. ¿Qué es el sistema de pesas? Resulta que el sistema de pesas sirve para la selección de carga máxima en los distintos tipos de ensayo. Y bien, finalmente tenemos lo que es la palanca de conexión de carga. ¿Cuál es la función? Esta tiene la función de activar o desactivar la carga máxima que se ha aplicado anteriormente en lo que viene a ser este sistema de pesas. ¿Sí? Bien, apréndanse bien esto, ¿no? Seguro que es pregunta de examen. Con conceptos sencillos, pero claves, ¿no? Directo al grano. Toda la información, chicos, que les doy es prácticamente masticada para que ustedes la digan así directito en el examen. Bien, aquí están, miren, estos son los famosos indentadores o penetradores. Estos vienen de diferentes tamaños, más adelantito lo van a entender. Bien, desde los más grandes hasta los más pequeños, que ni se ven, ¿no? Y bueno, aquí el dial que ya se los mostré y por otra parte las diferentes geometrías que pueden presentar estos indentadores, ¿no? O penetradores, como ustedes quieran. Ya. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a las fórmulas. Bien. Aquí tenemos lo que es la aplicación de la fuerza. ¿Qué es eso? Resulta que para penetrar un material, para dañar una superficie, hay que ejercer cierta fuerza. Para dañar un material o para dañar una superficie, para penetrar una superficie, es necesario aplicar cierta fuerza. Pues esa fuerza tiene su fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Vamos a anotar acá. Tomen en cuenta bien, ¿sí? Lo de las formulitas y todo esto. Resulta que la fuerza es igual a K por D al cuadrado. ¿Qué será K? ¿Qué será D? Pues K resulta que es la constante de los distintos materiales. Y por otra parte, D llega a ser el diámetro del penetrador. Ahora, aclaro, nosotros estamos enfocándonos en lo que viene a ser la dureza Brinell. Y lo que es la dureza Brinell se trabaja con los indentadores en forma de esfera, ¿sí? O también se los denomina bola. Parece ordinario, ¿no? Pero sí, es un nombre técnico, de hecho, bola. Bien, entonces, ya. Entonces ya determinamos lo que es la fórmula de la fuerza, la aplicación de la fuerza. Bien.
Y ahora, esta constante K va a variar de acuerdo al material que se utilice. Cada material tiene su respectiva constante. Bien, por otra parte tenemos lo que es la huella de casquete esférico. La huella de casquete esférico hace referencia a la huella que deja el penetrador. Lo que nos interesa a nosotros es el área o la superficie de dicha huella que deja el penetrador. Entonces, esto también posee su fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Se lo representa con la letra S o también he visto que lo representan con la letra A. Bien, esto es igual a pi por el diámetro, bien, perdón, esto es de mayúscula, no es de minúscula. Por el diámetro del penetrador por F. Esta F es una F minúscula para diferenciarla de la F, que es la fuerza. Esta F de la fuerza es F mayúscula, ¿bien? Y esta F es minúscula, ¿pero qué significa esa F? Significa flecha, flecha o profundidad. Es la profundidad de la huella, ¿bien? Y finalmente, la fórmula de la dureza Brinell o Brinell, como ustedes quieran. ¿Cuál es esa fórmula? Resulta que HB o hard, Brinell, hard en inglés saben, ¿no? Que es de duro, dureza, y Brinell pues es el nombre del investigador. Bien, entonces, hard Brinell es igual a la fuerza o carga aplicada sobre la huella la huella de casquete esférico, que es esta fórmula de acá. Bien, entonces podemos reemplazar, ¿no? Podemos reemplazar que la dureza Hart-Brinell va a ser igual a esto sobre esto. Entonces, reemplacemos. K por el diámetro del penetrador sobre pi por diámetro por la flecha o la profundidad. No se olviden, la F minúscula es la flecha o profundidad. Bien. Bien, vamos a continuar con lo que es el proceso del ensayo. Aquí nosotros, reitero nuevamente, estamos enfocándonos en lo que viene a ser la dureza Hart-Brinell. Bien, aquí tenemos una superficie, bien, tenemos una superficie, es la del material seguramente el cual queremos determinar la dureza. Aquí está el indentador, ¿sí? Que es en forma de esfera, bien. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Tener la superficie, la cual se quiere analizar y obviamente el tipo de indentador, en este caso en forma de esfera. Por otra parte, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros para este proceso en el ensayo del ensayo? A nosotros nos interesa saber el diámetro que posee este penetrador. En las fórmulas anteriores yo decía diámetro del penetrador, ¿no? Entonces yo hacía referencia a este diámetro, ¿ven? Me interesa saber el diámetro de la bola o el diámetro del penetrador. Por otra parte, me interesa también lo que es la fuerza que se le aplica, a ese penetrador para que éste destruya o dañe cierta superficie de tal manera determinar la dureza. Bien, esta es la fuerza aplicada. Por otra parte, ¿qué es lo que me interesa? Tenemos el diámetro de la huella. Bien, el diámetro de la huella, si se dan cuenta, hay una D mayúscula y una D minúscula, al igual que las F, bien, pero la D minúscula
es el diámetro de la huella, chicos. Es decir, cuando una vez, acá. Cuando una vez esta esfera haya penetrado dicha superficie, ese va a ser el diámetro de la huella. Y este diámetro de la huella debe ser menor. Debe ser menor al diámetro de la bola. Cuidado con confundirse ahí, ¿sí? Hay una D mayúscula, que es el diámetro de la bola, el diámetro de este penetrador, y por otra parte está el diámetro de la huella. La huella llega a ser lo que este penetrador deja cuando destruye esta superficie. Y esa huella debe ser menor que este diámetro de la bola, ¿sí? No sé, ¿queda claro eso? Sí, Paola, está claro. Sí, Paola. Ya. Sí, Paola. Muy bien. Y bueno, no puede faltar lo que es la flecha, la F minúscula, ¿no? Que es la profundidad, no es más que la profundidad. Y bien, aquí sencillito, ¿no? Es la profundidad de la huella. Prosigamos. Ahora, para poder calcular o hacer cálculos en la dureza Brinell, sí, necesitamos seguir ciertos parámetros o reglas. ¿Y cuáles son? Bien, aquí dice espesor de la pieza y por otra parte el diámetro de la bola. Resulta que para cada espesor, para cierto tamaño de una pieza, va a haber también un diámetro determinado de una de estas esferas, bolas o penetradores. Por ejemplo, aquí dice espesor de la pieza en milímetros. Si estamos hablando de una pieza que es mayor a 6 milímetros, resulta que yo tengo que usar un penetrador cuyo diámetro sea o bien 1, o bien 2,5, o bien 5, o bien 10 milímetros. Bien, es por norma. Ahora tenemos un espesor de una determinada pieza de entre 3 a 6 milímetros. Resulta que para una pieza que posea un espesor en un rango de 3 a 6 milímetros, se tiene que utilizar un penetrador cuyo diámetro sea de 1, 2,5 o 5 milímetros. Por otra parte, si el espesor de la pieza se encuentra en un rango de 2 a 3 milímetros, pues el diámetro del penetrador o el diámetro de la bola que debe utilizar, lo aconsejable es de 1 a 2,5 milímetros, por supuesto. Y ya si es el espesor de la pieza menor a 2 milímetros, yo sé, ¿no? Parece ilógico, pero créanme que sí, chicos. Hay ensayos con tamaños súper pequeños, ¿no? De los espesores de la pieza. Bien, si el espesor de una pieza es menor a 2 milímetros, resulta que se tiene que utilizar un penetrador cuyo diámetro sea 1 milímetro. Y si ustedes no me creen, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿ve? Ni siquiera se ve, ¿no ve? Ahí está. Pequeñingo, digamos, ni siquiera se ve. Pero es para que ustedes vean. Bien. Y por otra parte, tenemos lo que es la constante K, ¿no? De los diferentes materiales. Bien, aquí están materiales férricos, aleaciones, bronce, latón, metales blandos, metales muy blandos. Y aquí están sus respectivas K. Ya vienen determinadas ya. Eso seguramente que nos va a ayudar a hallar de manera más sencilla la dureza de un determinado material, la dureza Brinell de un determinado material. Y bien, nuevamente aquí vemos unos penetradores, ¿no? Estos son en forma de esferitas. Bien.
continuemos. Ya quedan 3 minutos, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ahora, disculpa, en la en la fórmula de la huella de casquete esférico, el diámetro es ese diámetro que nos diste ahí es del penetrador o de la huella. Hay 2 diámetros, ¿no ves que le dije? Uno que es el diámetro de la bola, ¿ya? El diámetro de la bola es el diámetro entero de este penetrador, digamos, ¿no? Y vos seguramente te referís a la tabla, ¿no ves? De estos diámetros. No, me refería a lo de la fórmula, ¿no ve? En la aplicación de la fuerza. Ya. Por si acaso, igual aclaro, este diámetro es el diámetro del identador, ¿ya? No vaya a ser que crean que es el diámetro de la huella, no, es el diámetro del identador. Ahora vamos a escribir nuevamente las fórmulas. Bien, voy a anotar nuevamente la fórmula aprovechando este poquito tiempo. Ya. Lo de la fórmula de la fuerza, bien, es igual a la constante K por el diámetro al cuadrado. Ya este diámetro, o sea, D mayúscula, hace referencia al diámetro del penetrador, ¿sí? Al diámetro de la bola, no de la huella, ¿ok? Ahora aquí tenemos lo que es la huella del casquete esférico. Igual, lo mismo. S o A, como ustedes quieran, esto es igual a pi por diámetro de mayúscula. No es el de la huella, ¿sí? Es el diámetro del penetrador de mayúscula, ¿sí? Igual es de mayúscula, reitero nuevamente, por F, que es la flecha o la profundidad. Ahora sí, ¿queda claro? Karen Sí, Chan. gracias. Ya. Sí, gracias. En ambos casos es la de mayúscula, o sea, el diámetro del penetrador, ¿sí? Queda un minuto. ¿Alguna otra duda? Para que, o si no, finalizo y empiezo otra reunión. Paola, esa F minúscula es la fuerza que se aplica, ¿no? No. F mayúscula es la fuerza que se aplica, ¿sí? F mayúscula es la fuerza que se aplica, ¿sí? Aplicación de la fuerza. Ahora, F minúscula es la flecha o la profundidad, ¿sí? No se deben confundir en esas dos F y en esas dos D, ¿ya? Aquí está. Vamos a borrar. Ya. Aquí está. F minúscula es la profundidad de la huella. Y F mayúscula es la fuerza que se aplica para que este penetrador tenga la capacidad de destruir una determinada superficie. ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya se corta. ¿Ninguna duda? No doubt. Bueno, igual. Ya. Entonces yo les decía, ¿no? Les dije la fórmula de la dureza Brinell, pero no mencioné sus unidades, ¿sí? Sus unidades están en kilopondios sobre milímetros cuadrados, ¿sí? Por si acaso, ¿ya? Ok. Continuemos entonces. Ya les había dicho, ¿no? Las características, algunas características o normas, condiciones tal vez a tomar en cuenta. Bien. Ahora, vamos a analizar esta imagen. Aquí ustedes, bien, como estamos analizando lo que es el ensayo de dureza Brinell, ya les dije que esto se realiza con una esfera,
un identador en forma de esfera, ¿sí? O una bola. Bien, igual, está bien dicho el nombre de bola. Entonces, aquí podemos apreciar el diámetro de esta esfera. Bien. Por esta parte está el radio. Bien. Aquí hay un radio. El radio no es más que la mitad del diámetro, ¿no? Entonces, esto vamos o podemos ir determinándolo de esta manera. Bien, podemos decir que es el radio, o si no, diámetro sobre 2, que es lo mismo, ¿no? El radio es la mitad del diámetro. Bien. Por otra parte, tenemos otro radio. Por acá tenemos otro radio. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa con este radio? Si ustedes se dan cuenta, esta esfera está penetrando una determinada superficie. ¿Sí? Esta esfera está penetrando una determinada superficie. Entonces, este radio se llega a dividir en dos partes. Bien. Y esta partecita de acá, que estoy rayando con rojo, es F minúscula. F minúscula yo les había dicho que es la flecha o la profundidad de la huella que deja este penetrador. Bien. Entonces, bien, por esta parte de abajo, bien, esta parte se puede decir dañada, ¿ya? Que es vamos a terminarlo con la letra F, que es la flecha profundidad. Y aquí vamos a asignarnos una variable, que puede ser, ya, vamos a determinarlo con X, está bien. Pero no deja de ser un radio, ¿bien? Entonces, yo diré que el radio de acá, este radio, bien, es igual a X más F, bien. Entonces, vamos hasta ahí, bien. Ahora, vamos a anotar nuevamente las formulitas. ¿Alguien se acuerda la fórmula de la dureza? A ver. Sería la fuerza, Fuerza sobre... la aplicación de la fuerza sobre la huella del casquete. Sobre la huella del casquete, muy bien. Fue Áñez Valeria, ¿no? Sí. Muy bien, Áñez, te voy a anotar. Creo que primera vez estás participando. Gracias, Paula. Sí, primera vez. Ya, vas a anotarte. Si participas 3 veces, tenés un punto. Ah, ya, gracias. Áñez Valeria, bien. ¿Y a qué era igual la fuerza? La fuerza era igual a la constante K por el diámetro al cuadrado. Y bien, lo que es la huella del casquete esférico es igual a pi por diámetro por F minúscula, que es la flecha profundidad. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que es la constante K, ¿vamos a poder determinarlo con facilidad? Sí, sí vamos a poder determinarlo con facilidad. De hecho, cada material, ¿no?, ya posee su propia constante, entonces es un dato que vamos a tener. Por otra parte, el diámetro de este penetrador, ¿vamos a tenerlo? Sí, también vamos a tenerlo. ¿Y de qué manera? Yo les había dicho acá que de acuerdo al espesor de una determinada pieza, vamos a saber con qué tamaño de penetrador es que se va a trabajar. Entonces, es un dato que sí vamos a lograr obtener. Al igual que la constante K, ya vienen definidas para los distintos materiales. Reitero nuevamente,
lo que es el diámetro del penetrador, del indentador, de la bola, como ustedes quieran llamarlo, sí vamos a poder determinarlo. Porque al determinar el espesor de una determinada pieza, ya vamos a saber con qué tamaño o de qué tamaño va a ser el diámetro del penetrador con el cual vamos a trabajar. Bien, entonces es un dato que sí vamos a tener también. Por otra parte está pi, que bueno, ya es un número, y nuevamente está la D mayúscula o el diámetro de la bola, que es lo mismo, igual vamos a tener, y F. Ahora, nosotros necesitamos saber cuánto va a ser F. Es un valor que no tenemos, entonces tenemos que hallarlo. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? F es la incógnita. Entonces, aquí nosotros habíamos anotado una pequeña formulita, ¿no? Que este radio estaba dividido en dos partes, ¿bien? Y habíamos dicho que este radio era igual a X más F. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ya. A ver, R es igual a... R, bien. Ay, no, está horrible. R, que igual es lo mismo que decir diámetro sobre 2, bien, es lo mismo. Va a ser igual a X más F, que es esto de acá. X más F, bien. R o diámetro sobre 2, que es lo mismo, va a ser igual a X más F. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Es la F, ¿no es así? Entonces tendré que despejar la F. F minúscula por si acaso, F minúscula, es igual a ver, voy a escribir con texto, no me está gustando esto. Ya. F minúscula va a ser igual al diámetro sobre 2, diámetro sobre 2, menos X. Entonces, despejando F, nos quedaríamos con esto. Ahora, todavía se nos genera otra incógnita más, ¿no? Que es la X. Se nos genera otra incógnita más, que es la X. Entonces, ahora necesitamos determinar la X también. ¿Y cómo procedemos? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Ups, aquí, ya. Tenemos un triángulo rectángulo. Bien. Y hay que verificar si tenemos todos los catetos, si tenemos la hipotenusa. Bien. Entonces, aquí tengo la hipotenusa, bien. Tengo este cateto, bien, lo tengo. Tengo este otro cateto. Este otro cateto no tengo, pero también puedo determinarlo. Entonces, si se dan cuenta, este cateto de acá, que estoy rayando con rojo, llega a ser el radio de esta huella. Miren, esta esfera, con cierta fuerza que se le aplicó, ha penetrado una determinada superficie, ha dañado una superficie. Y bien, a nosotros nos interesa saber el diámetro de esa superficie, a la cual le hemos designado como huella. Y aquí está el diámetro de dicha superficie, ¿bien? O el diámetro de la huella. El diámetro de la huella, que se lo determina con la letra D minúscula. Entonces, nosotros al marcar o al completar este triángulo rectángulo, nos damos cuenta que ese cateto no es más que el radio de esta huella, ¿bien?
todo esto es la huella. Entonces nosotros nos damos cuenta que ese cateto es el radio de la huella. Entonces lo vamos a determinar como D minúscula sobre 2, ¿no? Que es lo mismo que decir RH, que es el radio de la huella. Bien, RH, que es lo mismo que decir diámetro de la huella. Entonces yo voy a elegir o lo asigno con D minúscula sobre 2. Entonces, ahora sí, ya tenemos ambos catetos, cateto opuesto, cateto adyacente, bien. Y tenemos también lo que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Aplicamos Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, diámetro sobre 2, perdón. Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa, es D mayúscula sobre 2, esto de acá, bien, D mayúscula sobre 2. La hipotenusa va a ser igual a la sumatoria de los dos catetos también elevado al cuadrado. ¿Y cuáles son esos dos catetos? Pues está la X, bien, esta parte de acá, X al cuadrado más el otro cateto, que es D minúscula sobre 2, que habíamos dicho que es el radio de la huella, y también elevado al cuadrado. Pero sigue que yo quiero hallar X, entonces pues despejaré X. Despejo X. ¿Y cómo me va a quedar? X, vamos a hacerlo con otro color. Bien. X al cuadrado va a ser igual ¿a qué? El radio del penetrador, ¿sí? El radio del penetrador al cuadrado menos el radio de la huella al cuadrado también. Entonces, este exponente va a pasar al otro lado con raíz y quedaría de esta manera. Bien, esta sería, ya tenemos despejada la X. Ahora, podemos reemplazar esta X en esta fórmula de acá, ¿no es así? Podemos reemplazar. Reemplazando X en F, o sea, en la fórmula que hicimos de la flecha de profundidad. Entonces, vamos reemplazando. A ver, ahorita seleccionamos y no se va a mover. Ya sirve. Bueno. Voy a borrar esto, sí. De todos modos, como se está grabando, no pasa nada. Bien. Entonces, voy a reemplazar lo que es X en F. Muy bien. Y quedaría de esta manera. Diámetro sobre 2, o el radio de lo que viene a ser esta esfera, el penetrador, bien, menos todo lo que viene a ser X. Hay aquí, seleccionar, ya. Entonces, quedaría de esta manera la fórmula, lo que es la flecha. Tomen en cuenta bien esta formulita, anótenla, tal vez nos va a servir para más adelante, ¿sí? Anótenla. Entonces ya determinamos lo que es la flecha o profundidad. Ahora
Lo que queríamos hallar, ¿se acuerdan? En un principio era f, ¿no es así? Y ya hallamos f. Entonces, ahora podemos reemplazar a su vez esta flecha o profundidad en lo que viene a ser la fórmula original de la dureza Brinell. Entonces vamos reemplazando f vamos a terminarlo como 1 o igual, en la fórmula de la dureza Brinell, ¿sí? Bien. A ver, me da flojera escribir. Selección. Ya. Bien. Entonces, aquí tenemos la dureza Hart-Brinell, que es igual a F, que es la fuerza que se ejerce o se aplica sobre el identador. Y bueno, tenemos también pi por D mayúscula, que es el diámetro del penetrador, y todo esto que determinamos, ¿no? De la F. Acá. Ahí. Ya. Y esto vamos a encerrarlo con paréntesis. Bien. Quedaría de esta manera. Larga la fórmula, ¿no? Pero esto se puede ir reduciendo más. Bien. Y podría quedar esta fórmula de esta manera. Se saca aquí, podemos sacar el factor común de esto y quedaría así. F o la fuerza ejercida o aplicada, que es igual a pi por diámetro. Ay, qué horrible, señor. Pi por diámetro. Bien. Factor común y que ponemos como común denominador al 2. Ya ponemos como común denominador lo que viene a ser el 2 y quedaría de esta manera en el numerador menos ya el diámetro del penetrador al cuadrado menos el diámetro de la huella al cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula de lo que viene a ser la dureza Hart-Brinell. Entonces, si en el examen les entra una pregunta así, tal vez les digan, ¿no? Cómo llegar a la fórmula de lo que es, o cómo determinar la dureza Hart-Brinell. Aquí tienen, miren, un gráfico desde cómo es que se empezó a armar todas las fórmulas hasta llegar, ¿no? A la fórmula de la dureza Brinell. Bien, seguro que esta es pregunta de examen. Entonces, anoten la formulita. Hola, ¿y ahí no podemos eliminar la raíz? La raíz. Para poder simplificar las D. Lo que podrías hacer, este 2 podría pasar aquí arriba, pero no sé cómo eliminarías la raíz. Pero este 2 igual, o sea, para seguir reduciendo más esta fórmula, este 2 podría pasar arriba. De esa manera es que se puede presentar esta fórmula, digamos, con el 2 aquí arriba, o de esta manera, o de esta manera. No he visto, la verdad, así, sin raíz. Ya, en todos los ejercicios que he visto, es así, lo trabajan con la raíz, sí o sí. O no sé, vos sabés la manera de trabajarlo así, sin raíz tal vez, otra forma. Solo preguntaba. Ah, ya, está bien.
Es que no he visto la verdad. En todos los ejercicios que he visto trabajan con la raíz, ¿sí? Y otra manera sería que este 2 pase aquí arriba, ¿no? Y ya no tendría aquí nada de denominador. Solo quedaría D menos raíz, D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado, ¿no? Diámetro del penetrador menos el diámetro de la huella que deja el penetrador, ¿sí? Esta es la fórmula. Bien. Ahora, algo más que quiero agregar acá. ¿Ya copiaron la formulita, chicos? Para que lo borre. Yo sí. Ya, para que la borre, ¿sí? Voy a borrar. Bien. Ya. Ahora, para que esto es como una condición, son condiciones, que para que el ensayo que se haya hecho sea válido, se debe cumplir lo siguiente. Se dice que la huella no debe tener realce. Lo voy a anotar, ¿sí? Como unas condiciones, así que lo voy a anotar. Se dice, a ver, ponerle un guión. La huella no debe tener realce. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia a cuando el diámetro de la huella medido es mayor que el de la huella normal. Bien. Y otra condición es la siguiente, que para que los cálculos que hayan realizado ustedes sean válidos, debe cumplir esta pequeña norma o pequeña condición. 0,25 por diámetro, ahorita se los explico. A ver, ¿y dónde está? Creo que voy a anotarlo. No pilla para poner mayor y menor. Vaya, che, en la compu. Bueno, lo voy a anotar. 0,25 por diámetro. Bien. Paola, no sé si en tu computadora está al lado de la Z. En mi computadora está a ese lado. A ver. Nelly, no está. Ya igual lo voy a anotar, no pasa nada. Gracias. Voy a anotarlo. No pasa naranja. Bien. 0,25 por diámetro, ya. Y luego la D, bien. Y 0,5. 0,5 por el diámetro. Recuerden que la D mayúscula es el diámetro del penetrador, ¿sí? Y esta D minúscula es el diámetro de la huella. Entonces la condición me indica que este diámetro de la huella debe ser mayor a 0,20. Esto no es un menos por si acaso ya. Voy a ponerla ahí, por ahí piensan que es un menos. Debe ser mayor a 0,25 por el diámetro de esta bola o de este penetrador. A su vez, debe ser menor que 0,5 por este diámetro, por el mismo diámetro de esta esfera. Esa sería la condición. Ahora, ¿cómo expresar la dureza Brinell? Cada tipo de ensayo de dureza tiene su manera de expresar. ¿Y cómo sería? Esto igual, chicos, pregunta de examen. A ver. Vamos a anotarlo. Vamos a ponerlo con rojo. ¿Cómo expresar la dureza HB, o sea, hard Brinell? Vamos a poner un ejemplingo. Bien.
A ver, 115 está bien. 350, ya. Aquí falta algo. Y ya. Ahí. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos números? De esta manera es que se expresan los diferentes tipos de dureza. En este caso, lo que es la dureza Hart-Brinell. Bien. Este viene a ser, obviamente, la dureza. Está muy claro, dice, ¿no? Está indicando que la dureza de un X material es de 115 Hart-Brinell o dureza Brinell. Bien, por otra parte, tenemos lo que es el diámetro del penetrador, esto en milímetros. Este numerito hace referencia al diámetro del penetrador en milímetros. Ahora, este 355 hace referencia a la fuerza aplicada, esto en kilopondrios, que es una unidad de fuerza, ¿no? Y finalmente, este 35 hace referencia al tiempo de aplicación de la carga. Entonces, si en el examen entra esta pregunta, o puede que les entre los numeritos y ustedes van a tener que decir, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? O en el caso que se les diga cómo expresar la dureza, ustedes van a tener que anotar, darse unos datos. Paola, una consulta, ¿el tiempo de aplicación de la carga en qué está? ¿En segundos o en minutos? En segundos, me imagino. Sí, está en segundos, está. Así es. Bien, está en segundos, ¿sí? Muy buena observación. Entonces, ya saben, cualquiera de las dos maneras, ¿no? Puede que le ponga esto en el examen y ustedes van a tener que indicar, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos numeritos? O si le pongo simplemente cómo expresar la dureza, ya sea Hart, Brinell, Vickers, lo que sea, ya ustedes se van a dar datos y traten de darse datos reales, ¿no? Y lo determinan, ¿no? Como está acá. Y le ponen obviamente su nombrecito, sus especificaciones con flechita que se entienda, ¿no? Ya. Ahora, eso es todo, chicos, en cuanto a la dureza Brinell. Hoy día dijimos que solamente nos íbamos a enfocar en la dureza Brinell. Y el día lunes voy a pedirle la clase a la ingeniera para que podamos terminar lo que es la dureza Vickers y ¿cuál es la otra? Se me fue el nombre, voy a checar. Rockwell, eso. Ya, vamos a hacer un problemita ya. Nunca se ha hecho problemas en esta materia, lo sé, o sea, al menos con la ingeniera Mariana, pero vamos a hacer un problemita súper sencillo para que se logre entender mejor lo de la fórmula, ¿sí? Y en el examen posiblemente entren problemas, pero también van a ser sencillos, no crean, ¿no? Que va a ser difícil. Ya. ¿Qué dice? Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 5 milímetros de diámetro. Bien, vamos subrayando los datos. Y se ha elegido una constante K, bien, de 30, dice, obteniéndose así una huella de 2,3 milímetros de diámetro. Nos está otorgando este problema 3 datos. Entonces, anotemos las incógnitas. Perdón, anotemos los datos. Ya, datos. Bien. Nos está dando el diámetro de la bola. Bien, o sea, D mayúscula. Bien, ¿a cuánto es igual? A 5 milímetros. Por otra parte, nos está dando la constante K, que es igual a ¿qué? A 30, dice. Y finalmente nos está dando el diámetro de la huella. Ese sería de minúscula, ¿no, chicos? O de mayúscula. Sí. Ya. De minúscula. Ya. Bien. 2,3 milímetros.
Y ahora, ¿qué es lo que queremos hallar? Dice la dureza Brinell del material. Entonces necesitamos lo que es la dureza Brinell. Y por otra parte, la profundidad de la huella. ¿Qué letra era? ¿Alguien me dice, por favor? F minúscula. F minúscula. Gracias. Han atendido, parece, ¿no? Ya. Entonces, esas son nuestras incógnitas. Entonces, lo primero, nos quitan nuestros datos y nuestras incógnitas. Lo primero que vamos a hacer es anotar lo primero que nos está pidiendo, la fórmula. ¿Alguien me dicta, por favor, la fórmula de la dureza? Hart-Brinell. Sería la constante por diámetro de mayúscula al cuadrado. Primero venía así, ¿no ve? Ah, sí. Fuerza sobre huella. Fuerza sobre huella. Y luego, ¿qué más venía? Aquel igual Sería constante por diámetro al cuadrado, el diámetro de la D mayúscula, el diámetro de la fuerza. ya, y aquí abajo era pi por diámetro y ¿por qué La más? huella. Y la huella. Flecha. Flecha, ¿no ve? La flecha o la profundidad. Bien, entonces, aquí vemos que podemos determinar lo que es la fuerza, ¿no? Podemos determinar la fuerza o reemplazar directamente acá, como ustedes quieran. Vamos a hacerlo más cortito, vamos a reemplazarlo directamente acá. Y ya el que quiera puede sacar aparte, ¿no? Determinar la fuerza que se está aplicando. Tenemos la constante K, ¿verdad? ¿A cuánto es igual? A 30. Bien. Y por otra parte tenemos el diámetro del penetrador, ojo, que es la D mayúscula, al cuadrado, que es 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros al cuadrado. Bien. Ahora, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos obviamente pi, el diámetro, tenemos el diámetro que es 5 milímetros, pero ahora, no tenemos la F, ¿no? No tenemos la flecha, pero podemos hallarla, podemos determinarla. Y cabalmente, el inciso B me pide lo que es la profundidad de la huella. Ahora, ¿quién me dicta la fórmula de la profundidad de la huella? F. Diámetro del penetrador sobre 2 Ya, menos la raíz ya. Ahí creo que estoy dictando la más larga. Diámetro. Hay una más resumidita. Sí, ya sería sería diámetro del penetrador menos la raíz del diámetro del penetrador al cuadrado menos el diámetro de la huella al cuadrado sobre 2. Sin correr, sin correr. Ya, sería la fracción primero. Bringa. Pucha. Va. Hace la fórmula más cortita, ¿no? Nos gusta complicarnos la vida, ¿no? Joder, compañera, ¿cómo así? Ya, a ver. Sería la fracción. Ya, sería diámetro del penetrador Ya. menos la raíz Ya. del diámetro del penetrador al cuadrado. Muy bien. Menos el diámetro de la huella al cuadrado. Muy bien. Y sobre 2. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora me ayudan a reemplazar estos datos, ¿sí? O mejor dicho, a calcular. Ya me van a dictar. Ya, a ver, díctenme los... Bueno, aquí ya sé que 5, muy bien. Van a ir calculando, ¿ya? Vayan calculando mientras yo reemplazo. Yo sé que se dan idea. 5 al cuadrado. Menos, obviamente con sus respectivas unidades, milímetros, aquí también. 2,3 milímetros al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto sale esto?
y me lo dictan con todingo los decimales que salgan. ¿Cuánto sale? 0,280202 Esperen, 0,2802 02 de nuevo, 02. ya, 02, 712. ya, muy bien, 712, ¿qué? 12 papas, 12 cebollas, ¿qué? Milímetros. Muy bien, milímetros, ¿no? Porque estamos hablando de una profundidad, muy bien. Ya, entonces ya determinamos lo que es el inciso B, ¿no? Bueno, determinamos lo que es la profundidad de la huella y ahora estamos simplemente reemplazando los datos en la dureza, en la fórmula de la dureza Brinell, ¿sí? Ahora acá, pi por diámetro por ese dato. ¿Y cuánto sale todo esto? Pi en total sería pi por 5, que es la D mayúscula, o sea, el diámetro del penetrador por la flecha o profundidad, que es esto, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale? Calculen, chicos, por favor. 170,39. Ya. Entonces, por si alguien lo sacó por separado, por ejemplo, haya sacado primero la huella y también sacó por aparte la fuerza, puede que le salga un poquito variadito los decimales, pero igual está bien, ¿sí? No pasa nada. Aquí nosotros directamente todo lo metimos de un solo saque, ¿no? Y entonces, ¿cuánto era? 170. 170,4 de una vez. Yo les había dicho que la unidad de lo que viene a ser la dureza Hart-Brinell era igual ¿a qué era? ¿Se acuerdan? Igual a Kilopondio sobre milímetro Kilopondio cuadrado. sobre milímetro cuadrado. Eso, kilopondio sobre milímetro al cuadrado. Y bien, ya está. ¿Vieron, chicos? Sencillo el ejercicio, súper sencillo, ¿no? Súper sencillo. Les pueden dar un ejercicio así en su examen. Auxiliar, ¿será que la puede añadir a Mariane Peña? Creo que está en sala de espera, dice. Sí, hay 17 en sala de espera, pero igual está grabado, no pasa nada. Ya, hay hartísimo. Ya. Ya, creo que están todos admitidos. Y bien, ¿qué les pareció, chicos, este problemita sencillo? Sencillingo, ¿no? ¿Quieren que entre ejercicio en su examen? Sí. Si es así de reemplazar, sí. Sí, así, sí. Un poquito más Sí, complicado, así pues, sí. para que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Un poquito más complicado que esto será, pues, un poquito nomás, así como para que piensen un poquito, ¿no? Pero en base a lo que hemos hecho, nada raro, digamos, ¿no? Todo es para ayudarlos a ustedes, ¿no? Porque esto va a ser parte de su examen final. No. ¿No qué? Bueno, esto es todo por hoy, chicos. A ver, pongan presente. Hay 62, empezamos con 30 y tanto, creo. Pongan presente, por favor, nuevamente. Apellidos y nombres, ¿sí? Que no se haga todo un champurreo ahí. Apellidos y nombres. Disculpa, Paola, tengo una duda. Del cómo expresar la dureza de este, ¿cómo se llama ese nombre? Dijiste 7, 355 y 35. ¿Cuál es el nombre de cada uno de esos, disculpa? A ver, ahí lo borré, ¿no? Ya vamos a hacerlo de nuevo, ya, no pasa nada. Vamos a hacerlo de nuevo.
¿Ya lo copiaron esto? ¿Lo borro? ¿Lo puedo borrar? Auxiliar, una pregunta. Ya. ¿Por qué F es A? Ah, no, es que a veces cuando se tienen un montón de datos así, un bollo de datos, un chorizango, se lo guarda en la calculadora con letras, ¿no ves? Para reemplazar con facilidad. Eso, nada más. Ah, ya, gracias. Disculpe, auxiliar, la constante K, ¿qué unidades tiene o es adimensional? Así adimensional, adimensional, ¿sí? ¿Y por qué ahí arriba le pone kilopondio? O sea, bueno, esa es mi duda. Ahí No hay vuela diámetro, Por la diámetros, fuerza. milímetros al cuadrado. Es por la fuerza. Ah, La fuerza. ya, gracias. Ya. A ver, la duda del compañero. ¿Ya lo puedo borrar esto? Sí, ¿no? Igual Sí. está grabado. Ya. Ok. Bien. ¿Siempre se trabaja con todos los decimales? Sí, trabajenlo con todos los decimales. O con 3, como ustedes quieran, chicos, sí. No va a haber problema eso, digamos, si en el examen entra un problemín así súper sencillo. Yo no me voy a hacer lío con los decimales, ¿no? Pero tampoco si es 140 el resultado, digamos, y que salga 138, ni idea, ¿no? Ni idea. 140, y ya los decimales son los que varían. Bien, ahora, a ver, la duda del compañero. Era la condición. Era cómo expresar la dureza Brinell. Eso era. Ya. Vamos a darnos, a ver aquí cualquier datos. Ya, 170. Hart. Brinell, bien. Aquí, a ver, 8. A ver, vamos a darnos 100 aquí. 100. Y un tiempo de, ya, 15. Bien. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos numeritos? Ya, en caso que en el examen les entre una pregunta de cómo expresar la dureza Brinell y no haya nada más, ustedes se dan datos, ¿sí? Traten de darse datos reales, ¿sí? Y, bien, ahora. Ya, acá. Esto hace referencia nada más y nada menos que a la dureza que posee el material. Este numerito hace referencia al diámetro del penetrador en milímetros, ¿sí? Este de acá hace referencia a la fuerza aplicada en kilopóndios, ¿bien? Y por otra parte, el tiempo de aplicación, ¿sí? El tiempo de aplicación en segundos. Bien, nada más, sencillito. Lo anotan eso y ya tienen bien en su examen. ¿Ven? Nada más. Eso era, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. ¿Y quién fue la que me dictó la fórmula? ¿Quién fue? La fórmula la de F. ¿Quién fue? Yo. ¿Quién es yo? Karen Chambi. Ya, Karen Chambi. Participó muy bien. Karen Chambi, ¿saben qué? Gracias. Karen Chambi, Mamani. Ya, Karen Chambi tiene su punto y también Áñez Valeria tiene su punto, ¿sí? Ya. ¿Quién más participó? Gracias, Paola. Ya, ¿quién más participó? Nadie más, creo, ¿no? Ya. Entonces, eso sería todo por hoy y espero el día lunes que la ingeniera me ceda su clase para que terminemos. Miren, nos falta lo que es la dureza Rowell. Estos ya son más larguitos de explicar. Entonces, el día lunes yo creo que sí me cede su clase la ingeniera. ¿Ya pusieron todos presentes? Todavía. Chicos. Mi hay 85 presentes. Cuidado que hayan puesto doble presente, ¿no?
Cero. Tras que digo que pongan presente, ingresan un montón de personas. Pero no, o sea, no vale. No vale, no les resta, ¿no? Ya, pero en caso que estén ahí, digamos, ¿no? Medio que se van a quedar, se les aumenta, digamos, no se les ayuda, porque pusieron atención ahí, digamos, entre comillas, pero ya, de algo sirve. Voy a guardar este chat.